Siguiente diapositiva. Encuadrados. Presenta al principio el tema que se desarrolla a lo largo del texto y por último una conclusión. Refuerza la idea inicial y también se conoce como analizante sintetizante. Ahí está nuestro esquema, que la idea principal está al inicio, luego ideas secundarias y al final idea principal. Ejemplo. Un hijo es la realización de toda mujer. Su llegada trae esperanzas y alegrías. A medida que crece, deja por su paso divertidos recuerdos. Tener un hijo es la experiencia más gratificante de nuestras vidas. Bien, analicemos. ¿De qué trata el texto? Habla del hijo, ¿no? Sí. Preguntemos al texto, o mejor dicho, preguntemos al hijo. ¿Qué nos dice el texto acerca del hijo? Que es una realización de toda mujer. Allí está nuestra idea principal, pero como es encuadrado, vamos a ubicar el siguiente idea principal. También nos dice que acá tener un hijo es la experiencia más gratificante en nuestras vidas. Correcto, ¿no? Ahí está nuestra idea principal, al inicio y al final. Mientras los demás van a ser ideas secundarias que van a reforzar a la idea principal del inicio y lo otro va a reforzar a la idea principal final. Nos dice, su llegada trae esperanza, alegrías, claro, al nacer, ¿sí? Mientras lo dice, a medida que crece, trae divertidos recuerdos, ¿ven? Trae esas experiencias, ¿no?, gratificantes para la vida de una madre, ¿no? Ahí está, texto encuadrado. Siguiente ejemplo. Los árboles de eucalipto tienen una altura respetable. Por medio de ellos se oxigenan las ciudades. La disposición en que se encuentran los hace ver organizados. Las hojas, al balancearse con el viento, emiten un aroma profundo. Árboles como estos no deben ser talados nunca. Preguntemos al texto. ¿De qué trata el texto? Del eucalipto. Y preguntamos al eucalipto, ¿qué nos dice el texto acerca del eucalipto? Tiene una altura respetable. Ahí está nuestra idea principal, pero como estamos en texto encuadrado, vamos a buscar la otra idea, que van a ser árboles como estos no deben ser talados nunca, ¿no? Ya tenemos nuestra idea principal al inicio y al final, ¿no? Mientras los demás van a reforzar a nuestra idea principal, ¿no? Que estos árboles o este tipo de árbol va a dar vida a la ciudad y luego nos dice que estos árboles tienen una disposición que van a crecer de manera uniformada, ¿no? Y luego nos habla de su aroma, de sus hojas, ¿no? Paralelo. No están sorneadas unas a otras por su contenido, ya que todas las oraciones tienen igual importancia. Ahí está nuestro esquema, que van a ser todo el párrafo de nuestra idea principal. Ejemplo, en Bolivia los platos típicos son a base de carnes con salsa picante, chuño, mota y papa. En el Paraguay sus platos típicos son a base de maíz amarillo. En Europa hay algunos platos que son ajenos a nuestro paladar. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Platos típicos. Si nos damos cuenta, en cada oración habla de un plato típico. Habla de un plato típico de Bolivia, ahí hay una idea principal. Y en siguiente oración habla de un plato típico de Paraguay. Y por último, en tercera oración habla de un plato típico de Europa. Entonces quiere decir que todos son nuestra idea principal. Estamos en paralelo. Siguiente ejemplo. Las bibliotecas públicas albergan material bibliográfico en todas las disciplinas. Las bibliotecas universitarias cuentan con materiales bibliográficos especializados para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las bibliotecas infantiles solo permiten el material bibliográfico necesario para estudiantes del ciclo básico a secundario. Igual nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Habla de biblioteca, ¿sí? La primera oración habla de biblioteca pública, que sería Biblioteca Nacional, y en la siguiente oración habla biblioteca universitaria, ¿sí? Y en el último habla biblioteca de los colegios, ¿no? Que todos los colegios tienen una biblioteca. Por ende, nos habla en cada oración de bibliotecas. Entonces es un párrafo paralelo. Practiquemos. El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. En 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica, analógica
en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Ubiquemos nuestra idea principal. ¿De qué trata el texto? Fácil, ¿no? Fonógrafo. ¿Qué nos dice el texto acerca del fonógrafo? Es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. Allí está nuestra idea principal. Mientras los demás van a ser ideas secundarias, ¿sí? En que habla del autor, ¿sí? Quien inventó el fonógrafo. Después nos habla que fue muy exitoso, ¿no? Este fonógrafo. Entonces quiere decir que esta es una idea o un párrafo analizante. Ahí está el objeto que se llama fonógrafo, ¿no? Para aquellos que no tenemos tal vez una idea, ¿no? Siguiente ejemplo. Los animales se caracterizan porque pueden desplazarse, son heterótrofos, se alimentan de plantas o de otros animales. Tienen sensibilidad y responden muy rápidamente a los cambios de su entorno. El reino de los animales está formado por más de 1 millón de especies diferentes. Analicemos. Nos preguntamos por el tema. ¿De qué trata el texto? Sí, animales. ¿Y dónde se ubica la idea principal? Preguntemos a nuestro tema. ¿Qué nos dice el texto de los animales? Si ustedes están pensando o dan una respuesta que se caracteriza porque pueden desplazarse, no. Aquí al principio está hablando o está dando una explicación cómo son los animales. Se pueden desplazar y después nos dice que se alimentan de distintos tipos de plantas o animales, ¿sí? Entonces está empezando de casos particulares y va a llegar a lo macro, ¿sí? Y nuestro tema sería animales y nuestra idea principal sería el reino de los animales está formado por más de 1 millón de especies, ¿no? ¿Sí? Esto es nuestra idea principal, quiere decir que es sintetizante, ¿no? Empezó de los casos particulares y terminó en casos generales, que es macro. Siguiente ejemplo. Las mujeres africanas se consideraban mujeres guerreras. Los conquistadores españoles se enfrentaban a estas mujeres poderosas durante sus invasiones. No retrocedían al momento de batallar con los europeos contra sus armas. Este texto o este párrafo es más sencillo, ¿no? ¿De qué trata el texto? De las mujeres africanas. ¿Qué nos dice el texto de las mujeres africanas? Se consideraban mujeres guerreras. Ahí está nuestra idea principal, mientras tanto que los demás son ideas secundarias y quiere decir que es un texto analizante. Siguiente ejemplo. El libro es un medio de comunicación escrito que ha posibilitado su reproducción en serie y en consecuencia puede llegar a varios receptores a la vez. La televisión es un medio de comunicación. Al mezclar el sonido con la imagen, los mensajes integrados por la TV impactan y persuaden a los receptores de manera rápida y certera. La prensa escrita es un medio de comunicación impreso. Bien, igual. Tema. ¿De qué trata el texto? Correcto, de medio de comunicación. Y nos habla aquí en varios oraciones. El primero nos habla medio de comunicación de un libro, luego nos habla que medio de comunicación que la TV y al final nos habla que un medio de comunicación que prensa escrita. Quiere decir, cuando hayamos en varias oraciones, nuestro tema va a ser todo el párrafo nuestra idea principal, quiere decir que es paralelo. Siguiente diapositiva. Cuadro sinóptico. Analizante quiere decir que nuestra idea principal se va a ubicar al principio, ¿sí? En la primera oración, mientras los demás van a ser ideas secundarias que van a reforzar a la idea principal. Sintetizante, que la idea principal va a estar al final del párrafo y los demás van a ser ideas secundarias. En cuadrado, nuestra idea principal se ubica al inicio y al final. Paralelo, nuestra idea principal es todo el párrafo. Bien, espero que les haya sido útil esta breve explicación y pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias.